Sigue vistiendo a la reina con joyas originales. ¿Cómo lo habrá conseguido ese Gabriel Arteclares? Menos mal que tengo espías en su taller y en su calle. Efecto terciopelo arrugado. Ni en la corte de París jamás se vio nada igual. Saludos artistas y artesanos de la vida, por fin este vídeo tan esperado. Os explicaré cómo he conseguido este efecto terciopelo arrugado tanto en moldes lisos como en moldes curvos en forma de cabujón. Muchos de los que os habéis pasado ya por mis redes Arteclar y los habéis visto, os habéis quedado prendados. Y si no os habéis quedado prendados es porque no estáis suscritos en mis redes, así que corred a suscribiros. En fin, mi nombre es Gabriel, esto es Arteclar y adelante con el vídeo. En la descripción tenéis los vídeos mencionados, los materiales y el minutaje. Los moldes. He utilizado dos tipos de moldes, uno con el fondo plano, que es el que más he utilizado para llaveros, colgantes o dijes y pendientes o aretes, y otro con el fondo curvo que reproduce las piezas para bisutería en forma de cabujón. Ya veréis el resultado. La resina epoxi. Para este tipo de trabajos te servirá una resina epoxi multiusos de la que se utiliza en manualidades y que te permite hacer capas a partir de varios milímetros. Eso consúltalo. Aunque se necesita poca cantidad en piezas pequeñas, la resina epoxi se debe de preparar en una cantidad mínima de 30 gramos para que endurezca bien. Si no, puede haber problemas. Vuelvo a usar esa parte reciclada tan útil de otros vídeos y que lo veréis a continuación. Si no queréis verla porque ya tenéis la suficiente experiencia, pasad al punto siguiente. La mezcla de la resina es un punto crucial. Siempre deberás de fijarte en las instrucciones que acompañan a la resina y que te indican si debes de calcular las proporciones por peso o por volumen. Si es por peso, primero coloca el vaso y la bandeja sobre la báscula de precisión, enciende la báscula, vierte la cantidad de resina que necesitarás, la pones a cero pulsando el botón de tara o apagando y encendiendo la báscula, calcula el peso del catalizador. Ejemplo de proporción, resina 100 por 40 de catalizador. Supongamos que tengo 80 gramos de resina epoxi o parte A, la divido entre 100 para saber el 1% y es el 0,8 y lo multiplico por 40 que es la proporción indicada en las instrucciones. Salen 32 gramos de catalizador para 80 gramos de resina. Añado ese catalizador a la parte A y remuevo despacito de 2 a 4 minutos para que no se formen burbujas. Y si es por volumen, vierte en un vaso medidor la cantidad de parte A que necesitarás y fíjate hasta dónde llegó. Después le añades catalizador en la proporción que te indican en las instrucciones, la misma cantidad si es 1 de A por 1 de B y la mitad si es 2 de A por 1 de B. ¡Qué fácil! Y por supuesto, después remueve despacito de 2 a 4 minutos. La capa de fondo. Vierto la resina epoxi transparente justo hasta la mitad del molde o un poco más arriba. Y por supuesto, para eliminar las burbujas, desenfundo la antorcha de gas y la paso por toda la superficie en pasadas cortas y rápidas hasta que no quede ninguna burbuja. Bien hecho. Esta operación es idéntica en los moldes de fondo plano. Seguidamente coloco el plástico o film transparente. He utilizado uno muy fino para envolver alimentos y de venta en cualquier supermercado. He arrancado pequeños pedacitos, algo más grandes que el diámetro del colgante. Importante arrugarlo bien antes para que se formen unas microarrugas que hacen que el efecto terciopelo arrugado sea más atractivo, mucho más que si solo haces arrugas grandes. Después, con la resina recién vertida y líquida, coloco el film o plástico.
Al colocarlo ya se pueden apreciar ciertas arrugas que puedes realzar o hacer más pronunciadas con la ayuda de un palillo. Lo conseguirás llevando el film sobrante hacia el interior de la pieza. Es muy sencillo, tenga la forma que tenga la pieza. En un Plis Plas ya tenía el molde ocupado. ¡Qué eficiencia! Dejo transcurrir 48 horas. Ahora que la resina estaba dura, aprovecho para eliminar el plástico. Se suele eliminar bastante bien tirando de los bordes libres del film de los extremos, aunque por el centro tal vez esté más pegado y tengas algún problema. Tampoco pasa nada porque queden pegados pequeños trozos de plástico y que quedarán atrapados en los pliegues. En este momento, ¡atención! Es de vital importancia eliminar los excesos o rebabas de los bordes o de alguna zona del interior de la pieza que sobresalga del borde del molde. Bueno, esto lo hago con unos pequeños alicates. Con esta operación se consigue que la segunda capa de resina que aplicamos después cubra bien y de forma más regular la pieza. Dar color. Para conseguir estos reflejos metálicos, nacarados y hasta camaleónicos, utilizo el pigmento en polvo de mica. Y para que este pigmento quede bien fijado, cubra suficientemente la superficie y no se despegue cuando vierta la segunda capa de resina, atentos a lo que voy a decir. Nada mejor que un pegamento. Este que he utilizado es uno de uso escolar, transparente y sin nada de olor. Ojo que es muy importante. Así que lo aplico directamente sobre las arrugas de la pieza. Voy aplicando el polvo de mica y con un pincel lo voy distribuyendo. Mi intención ha sido crear un degradado de colores donde se terminan intermezclando, consiguiendo ese famoso efecto color camaleónico con reflejos de varios colores. Importante ir aplicando más color repasando las zonas donde quedó translúcido. Se aplican mínimo 2 capas si se pretende que el color quede más opaco y menos translúcido. La gama de colores elegida es al gusto y lo bueno es que los colores se van a integrar en forma de degradado. En este caso la combinación de verdes, rosa claro y amarillo funciona muy bien. Bueno, aquí veis unos ejemplos que he dejado secándose por completo un par de horas antes de aplicar el siguiente paso. La segunda capa. Ahora aplicamos una segunda capa de resina epoxi, siempre justo hasta que se forme una cúpula sin que se derrame. Y por supuesto, para eliminar las burbujas, desenfundo la antorcha de gas y la paso por toda la superficie en pasadas cortas y rápidas hasta que no quede ninguna burbuja. Bien hecho. En algunos casos decidí aplicarla transparente y en otras piezas decidí teñir la resina de color negro. Lo hice con pigmento empastado. Ya sabéis que con este pigmento, para que no interfiera en el endurecimiento, nunca deberéis de sobrepasar el 2% con respecto a la mezcla. No más del 2%, interesante. Sobra decir que cuando la resina tenía dificultades para cubrir alguna zona, me ayudé de un palito. Al aplicar estos dos colores distintos, quería ver qué diferencia había en el resultado. Veamos esas baratijas. Los resultados. Pasadas 48 horas a 22 grados centígrados de temperatura ambiente, la resina ya estaba dura y lista para desmoldar. En las piezas abombadas o en forma de cabujón, se desmoldan muy bien. En el caso del fondo negro queda un color muy bonito, salvo por algunas zonas donde no cubrí bien con el polvo de mica. Y en el caso de la resina transparente no hay ese problema. Las zonas donde hay falta de pigmento de mica quedan tan bien integradas que no se aprecia la diferencia.
espectacular. En el caso de las piezas con el fondo plano, que fueron las primeras pruebas antes de utilizar los moldes de Cabujón, lo cual se nota, los resultados fueron algo diferentes. Solo quiero que veas la diferencia al utilizar menos pigmento de mica y con el fondo transparente negro y blanco. De ello hablaré en las conclusiones. Engastar y colocar el pasacadenas. Con esta técnica, incluso aunque elimines las rebabas antes de aplicar la segunda capa, suelen quedar algunas rebabas o sobrantes, aunque son fáciles de eliminar con este rebabador. Mira, mira. Después ya queda lista la pieza para hacer el agujero con este taladro de mano, con una broca de 3 milímetros, presionando en todo momento de forma uniforme. Así queda listo para colocar el pasacadena, que puedes ajustar con unos alicates. Y si quedaran marcas al colocarlo, siempre podrás eliminarlas con la lija del grano adecuado. En este caso elegí una lija del grano 600 para igualar al tono metal opaco del pasacadenas. Pero la opción más extendida para los cabujones es engastarlo en un bisel con fondo. De hecho, muchos moldes de cabujón ya vienen con estos biseles justo del tamaño de las piezas. Para aplicarlo solo tienes que aplicar pegamento transparente epoxi de 2 componentes, que se usa a partes iguales, mezclándolo muy bien con un palillo sobre este plástico y aplicándolo con el mismo palillo en la base. Para que al fin puedas engastar y pegar el colgante. Divino. Conclusiones. Hay una gran diferencia entre aplicar una ligera capa que queda translúcida de polvo de mica y aplicar una buena capa de polvo de mica. Con poca cantidad lo puedes ver en estos colgantes de fondo plano. En ellos se transparenta el color del fondo. Personalmente prefiero los de fondo negro o transparente. Estos blancos no me gustaron mucho. Y por supuesto, el resultado es muy diferente en los moldes de cabujón, no solo por la forma del molde, sino por haber aplicado una segunda capa de polvo de mica para que quedara más opaco. Lo único que se puede mejorar es aplicar el pigmento de forma uniforme cuando se ha aplicado un fondo negro. Así se evitarán las manchas negras. Y para terminar quiero que veáis estas otras piezas de fondo plano y que quedaron muy bien, pero la técnica de trabajo ha sido algo diferente. No os la he querido desvelar en este vídeo para que no mezcléis conceptos y no liaros. Lo dejo para próximos vídeos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha resultado útil, no lo dudes y dame un like, suscríbete, activa esa campanilla hombre para que te lleguen los avisos de los próximos vídeos de YouTube y comparte con todos aquellos que estén deseando tener esta información. Y para que recuerdes bien la lección, aquí van estas rimas arteclarias muy cortesanas. Adelante con las rimas. Sigue vistiendo a la reina con joyas originales. ¿Cómo lo habrá conseguido ese Gabriel Arteclares? Menos mal que tengo espías en su taller y en su calle. Me dicen que solo son baratijas muy normales que fabricó con resina que encontró en los arrabales. ¿Está segura, madame? Claro que sí, más que nadie. Solo hay que saber poner bien aquel film desechable, añadiendo con cuidado la mica en polvo a raudales.
Así se forman arrugas de brillos insuperables, imitando el terciopelo que la reina lleva al baile.